Hemos comenzado una serie, no quiero ni siquiera exagerar, pero es una serie impresionante, muy profunda acerca de la creación y la relación que esta creación que Dios hizo, que Dios llevó a cabo con el ser humano y con los ángeles y con todo lo que existe. Y la manera como el Espíritu de Dios inicia la Biblia es una de las evidencias más maravillosas de su inspiración divina, porque nos revela la creación original del universo. Hemos continuamente constatado y hemos explicado que el ser humano, en su afán de poder descubrir, conocer, investigar de dónde venimos, cómo se originó el universo, quiénes somos y hacia dónde se dirige la humanidad, ha usado pues la ciencia, métodos científicos. Por ejemplo, dentro de la ciencia de la geología y la astronomía, o la astrofísica y la física matemáticas, existen aproximadamente como 96 métodos para poder datar o poder investigar la edad del universo. Y como para que sea científico tiene que ser repetitivo, pues todos estos métodos son aproximados. Y entre los más conocidos está el carbono 14, que es hidrógeno que absorben las plantas y los animales que mueren. Y a través de eso se puede datar que el animal vivió hace 2000 años, o los dinosaurios, un hueso de un dinosaurio vivió hace 10 billones de años, pero todas estas fechas desde luego son aproximadas. Después tenemos el potasio-argón y la radioactividad. Todos estos métodos científicos le han proporcionado al ser humano fechas o le han proporcionado una información aproximada, repito, de entre 10 a 15 billones de años que tiene la Tierra, el planeta Tierra. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el ser humano tiene no más de 6,000 años de historia. En otras palabras, la Tierra fue formada antes que nosotros fuéramos colocados en esta tierra, en este planeta. Entonces, si la tierra fue formada antes que nosotros y tiene aproximadamente pues 10, 12, 13 billones de años, ¿quién habitaba la tierra antes que nosotros? ¿Hay alguna evidencia en la Biblia de que este planeta estuvo ocupado antes que nosotros? La respuesta es sí, sí la hay. Y sabemos claramente, como lo vamos a ver de una forma exegética y detallada, ahora sí que vamos a meterle microscopio a los primeros 2 capítulos del Génesis, que los ángeles fueron creados antes que nosotros. Lo vamos también a demostrar con la Biblia, y que cuando el ser humano fue ya colocado en el huerto del Edén, ya el pecado había entrado al universo por medio de un querubín caído llamado Lucifer. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis, existe un abismo, le llaman en inglés un gap, con G de gárgara, A y P de Pedro, gap, que significa un intermedio. Y vamos a ver las 2 teorías que han tratado de especular y de filosofar muchos teólogos para explicar que pues realmente no hay más que una sola corrida, y que desde el principio significa cuando Dios comenzó a crear la tierra, y lo vamos a demostrar que no es correcto. Porque si desde el principio dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuándo fueron creados los ángeles?
porque entre los primeros 6 días de la creación, ¿qué es lo que la Biblia describe? Del versículo 3 hasta el capítulo 2, los ángeles ya existían. Entonces vamos a descubrir todas estas cosas maravillosas, porque en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7, la Biblia nos revela que cuando Dios estaba formando el globo terráqueo, y quiero aclararles que la tierra no es plana, por el amor de Dios, ¿de cuál fumaron? Hace algunos meses nos han bombardeado. Oiga, ¿es cierto que la tierra es plana? Miren, muchas personas se meten a las redes sociales y ponen estas marihuanadas, así le llamo yo, para atraer seguidores. Entonces, no, y vamos a buscar alguna forma de demostrar que la tierra es plana, y entonces tú quieres seguir consultando esa página, y ese es el propósito de estas personas deshonestas intelectualmente para atraer seguidores. E increíblemente miles de cristianos lo creen. Como ahora que estuvimos mi esposa y yo en Cancún en la iglesia, se acercaron 3 jóvenes de la universidad que por favor les diera yo muestras de que la tierra es redonda. Le digo, mira, desde la Biblia hace 2700 años, Isaías 40, versículo 22, la Biblia describía en el hebreo que la tierra es redonda, antes de Galileo Galilei. Y si no, pues mira, manda una carta a la NASA, a la Oficina de Administración de Aeronáutica Especial, para que manden fotografías de los astronautas. Y si no te convencen las fotos de los astronautas, simplemente ve un eclipse. Y en el eclipse claramente entre la luna y el sol se ve la redondez de la tierra. Bueno, no nos vamos a detener en esto, pero es increíble la sarta de mentiras, y también que el presidente Bush planeó la caída de las Torres Gemelas, que lo planearon ellos, que no fueron los árabes, y estamos inundados de mentiras, de pseudo tesis y de falsas conclusiones con el propósito de las redes sociales de atraer gente y de sembrar la mentira, ¿verdad? Para que pueda ser desmoronada la verdad y que lleguemos a un punto donde ya no sabes ni qué creer. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Como decimos en México, para no seguirle más adelante. Entonces, tenemos que entender que tenemos la Biblia y tenemos este documento histórico, geográfico, genético, biológico, químico, matemático, poético, literario, donde podemos poner nuestra atención en medio de tantas tinieblas. Como dice 2 de Pedro 1, 19 y 20, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Ya no te metas a internet, no te metas a las redes sociales, comienza seriamente a estudiar este libro y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Esta es la tercera conferencia de esta serie que se llama La creación de Dios, o La creación y Dios. Esta es la tercera conferencia, les recomiendo las primeras 2, examinamos bastante acerca de todo lo que estoy desarrollando ahorita, pero vemos también en Job 38, 4 al 7, que cuando Dios estaba formando la tierra y estaba el globo terráqueo, dice la Biblia que Dios le puso medidas. Dios es un arquitecto, y Dios cuando hizo el planeta Tierra dijo, ¡bu! Que aparezca un globo por ahí flotando en el espacio, ¡bu! Que aparezca un sol. Todo en el universo tiene medidas. Y esto es increíble. Y todo en el universo tiene un diseño y una afinación. Es como exactamente lo que se llama la irreducibilidad compleja. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un motor de un coche y me doy cuenta que el carro no arranca, entonces tiene un motor de gasolina, tiene pistones, tiene bujías, tiene diferentes cosas que todas en conjunto tienen que trabajar para que el carro arranque. Y basta un alambrito en mi batería que esté desconectado para que nada de lo demás que está diseñado por los ingenieros funcione en mi máquina y en el motor de mi carro. Un solo alambrito o una sola basura en el motor de gasolina
va a impedir que el carro funcione adecuadamente. Entonces, esto es lo que se llama irreducibilidad compleja. Una trampa de ratones está formada por 3 o 4 alambres de acero y una tiene que estar así, otros tienen que tener un resorte que es la que hace cuando se come el queso el ratón que caiga, y un solo alambrito de la trampa que no funcione impide que el demás mecanismo no funcione tampoco. Irreducibilidad compleja. Entonces, si el universo está perfectamente bien afinado y no le falta ningún cable y fue diseñado para que trabajara en conjunto, vemos detrás, damas y caballeros, una inteligencia, vemos un diseño. Entonces la tierra fue formada de tal manera y de tal tamaño y de tales medidas para que exactamente girara sobre su eje con una inclinación de 23 grados y medio y se trasladara alrededor del Sol en 365 días a la distancia exacta del Sol, para que cuando la Tierra le diera vuelta al Sol pudiera haber la vida. Y para que tú y yo pudiéramos habitar este planeta, tenía que ser preparado este planeta para que la vida de nosotros pudiera ser posible. Cuando yo hago esto en la mañana y tú también, y respiro, ¿qué estamos respirando? Estamos respirando un aproximado de 88% de hidrógeno, que es el elemento que más compone el universo entero, con una mezcla de oxígeno y ciertos gases. Si en 1% de este hidrógeno que recibimos o de oxígeno faltara, tú y yo nos podríamos intoxicar y ahogar. Así que de la atmósfera terrestre hacia abajo, la cantidad y la mezcla del oxígeno con el hidrógeno ha sido diseñado y proporcionado por el creador del universo. Si la Tierra girara más rápido de lo que gira sobre su eje y la Tierra no hiciera este movimiento ni la distancia con el Sol, no sería posible la vida. Mercurio, que está delante de nosotros, Marte, que está atrás de nosotros, y los demás planetas tienen otro movimiento y tienen una atmósfera que es casi 1000 veces más tóxica que la del planeta Tierra. Entonces, por todos lados nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. Y un día emite sabiduría a otro día. Cada día amanece y vemos la puesta del sol salir allá en el horizonte y nos damos cuenta cómo ilumina todo el universo y nos quedamos extasiados con los colores, las mezclas, el color que tienen las flores, las azucenas, los alelíes, las rosas que no han podido ser imitados por los mejores diseñadores, y nos damos cuenta el colorido de un pavo real. Qué perfección y qué combinación tan increíble de colores, y la cabeza anaranjada con amarillo, con café, combinando todos perfectamente bien. Y por todos lados, cuando tú eres cristiano, Dios te abre los ojos para que admires y bendigas al Creador. Y no te levantes nada más en la mañana con tu cafecito, ¿verdad? Y no ves nada, ni la puesta del sol, ni el jardín, ni los pajaritos cantar, porque así vive la gente en un planeta. Van a Acapulco y de la borrachera que se pusieron no disfrutaron ni la playa. Es increíble que hasta que nosotros tenemos los ojos abiertos, vemos la verdadera creación de Dios. Ahora, muy bien. Todos sabemos que cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos damos cuenta que en el original hebreo son 7 palabras. Y esto es asombroso, señores matemáticos que nos visitan, porque cuando vienes a la Biblia encontramos que el número 7, desde el principio del un versículo hasta el Apocalipsis, representa la perfección, la totalidad, lo que está completo. Y por eso llegamos al Apocalipsis: 7 espíritus, 7 sellos, 7 copas, 7 juicios, etcétera, etcétera. El 7
inunda, prevalece en los 66 libros de la Biblia con un propósito. Dios pone detrás de los números que se llama en la Biblia gematría, con G de gárgara, gematría o gematría, un significado detrás de cada letra. Entonces escuchen lo que dice en el hebreo el primer versículo. Bereshit Elohim bara et samayim et eretz. Bereshit Elohim bara et samayim et eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son 7 palabras. Y en medio de esta palabra hay un símbolo de un menorá. ¿Cuál es el menorá? Es el símbolo que nosotros hemos adoptado como nuestros logos en Vida Nueva para el Mundo. Un menorá. ¿Qué es un menorá? Es un candelero con 7 ramitas. Y este candelero aparece al terminar la Biblia, otra vez, en el primer versículo de la Biblia está escondido en las letras hebreas, y aparece al final de la Biblia, y entonces a Jesús se le ve detrás de los 7 del menorá, que es el candelero, no candelabro. Candelabros son los que están colgados por todos lados. Es el candelero, menorá en el hebreo. Entonces a Jesús se le ve detrás del candelero y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Muy bien. Jesús está en medio del candelero. Hay 3 ramas a la izquierda y 3 ramas a la derecha. ¿Qué significa esto? El 6, que son 3 a la izquierda y 3 a la derecha, es el número de nosotros. En la Biblia el 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fuimos creados. Y cuando Jesús está en medio de nosotros, estamos completos. Si Jesús no está en tu vida, eres el número 6. Y espérate a llegar al 666. Ahora lo entiende por qué es el 666 el número de Satanás. Porque es el número del hombre elevado al 3, que es la deidad o la Trinidad. Eso lo vamos a ver mucho después. Entonces, qué maravilloso es el ser humano cuando entra Jesucristo en nuestra vida, y ahí comenzamos en el verdadero camino hacia la perfección. Porque sin Jesús, como dijo él hace 2000 años, puedes ganar el mundo y perder tu alma. Si tú te mueres y fuiste presidente de la República, fuiste Miss Belleza Latina, el cantante de los cantantes, y si tú mueres sin Jesús, naciste en tinieblas, viviste en las tinieblas y regresas a las tinieblas. O sea, tu vida no tuvo ningún significado ni ningún propósito y fuiste exactamente igual que una vaca o que un burro. ¿Qué me está usted diciendo, burro, hermano? Mira, la Biblia dice que los burros y las vacas se levantan y comen pasto. Todo el día están comiendo, trabajan, comen y duermen. Se levantan, comen, trabajan y duermen. Así es la vida. Dice la Biblia, no lo digo yo, en los Salmos, del ser humano que no conoce a Dios. En nada se diferencia de los animales. Te levantas corriendo a hacer el desayuno, te vas a trabajar, regresas y comes y duermes. Y así pasa tu vida, y toda tu vida, tu mente giró alrededor. Cómo hacer más dinero, cómo mantenerme en el trabajo, estresado, preocupaciones, hacia adelante, sin esperanza, y así te entierran. Y nunca pudiste conocer la razón por la cual naciste, por la cual viviste. De filosofía en filosofía, de botella en botella, de droga en droga, de mujer en mujer, de hombre en hombre, 3, 4, 5 divorcios, etcétera, etcétera, porque el hombre, dice la Biblia, buscando sin encontrar. Siempre están investigando y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque la verdad se encuentra en Jesús. Muy bien, en este principio también que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es increíble porque a través de la ciencia pues ha tratado, repito, de investigar el origen de la creación, y pues calcularon que el universo comenzó con el Big Bang, la gran explosión.
Y de una explosión el universo surgió. Esta es la teoría que existe en tu escuela y los astrónomos, porque también los científicos tienen que inventar. Cuando no se puede demostrar en un laboratorio, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo y analizarse en un tubo de ensayo o ser demostrable, ¿verdad? Eso se llama en la filosofía el empirismo. Yo no puedo creer, dice un científico ateo, lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no gusto, ni lo que yo tacto, ni lo que yo toco con mis 5 sentidos. Entonces, el científico ateo está encerrado en una cárcel, porque para él no existe nada más que lo que ve, lo que oye y lo que siente o lo que gusta o lo que toca, sin darse cuenta que hay un mundo que nos rodea, que existió antes que nosotros, que fue creado antes que nosotros y que la Biblia dice que es más importante y es primero que nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 3, dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escucha, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que no alcanzamos a ver, ni a sentir, ni a gustar, que es la defensa de los ateos, eso que ellos niegan es más real que el mundo físico material en el cual tú y yo vivimos. Ahora, ¿por qué es más físico y por qué dice la Biblia que fue hecho lo que vemos de lo que no se veía? Porque lo que no se veía fue antes que nosotros y lo que no se veía va a ser eterno. Entonces Jesús entra aquí al mundo y baja al mundo a darnos la comunicación con el mundo que no podemos nosotros percibir con los 5 sentidos, comunicarnos con ese mundo que nos rodea a través de la oración. A través de la oración. Cuando un cristiano comienza a orar, rompe la barrera del sonido, de la fe, rompe la barrera de las 4 dimensiones en las que vivimos, y la oración nos introduce a ese mundo que nos rodea, y la oración comienza a movilizar el mundo que no lo podemos ver, que está poblado de millones de ángeles, y la oración hace que Dios entre en acción también. Porque lo que mueve a Dios es la oración, así lo determinó Él. En su soberanía Dios escogió que Él va a actuar en tu vida a través de la oración. Y si tú no oras, como dice en Santiago capítulo 4, no tenéis porque no pedís. Y no tienes por qué pedir porque no conoces a Dios y no sabes qué pedir. Qué importante es por eso conocer la Biblia. Porque al conocer la Biblia y la doctrina de la Biblia, comenzamos a conocer qué quiere Dios para nuestras vidas, qué nos va a contestar Dios, qué no nos va a contestar Dios, y no tenemos que frustrarnos porque pues Dios no me contesta mis oraciones. Y hay razones por las cuales encontramos en la Biblia que Dios no te va a contestar tus oraciones, y siempre la razón será el pecado. Un pecado no confesado detiene inmediatamente la acción de Dios en nuestras vidas. Pero no vamos a detenernos en eso. Bueno, aparte entonces de que en el principio vemos nosotros la inspiración divina de la Biblia, la ciencia afirma que en ese principio, cuando comenzó la explosión del universo, y que de la nada, imagínense ustedes, de la nada hubo una explosión. Y yo le pregunto siempre a los ateos, que son mi plato favorito, ¿quién produjo esa explosión? Porque la nada no produce nada. ¿Quién produjo la explosión? Ahora muy bien, te voy a aceptar que comenzó todo con una explosión, porque nunca me vas a contestar quién la produjo. ¿La explosión o la materia puede producir el pensamiento?
¿Puede producir la conciencia? La materia no produce nada, es materia, todo es materia. ¿De dónde vino entonces la conciencia humana? Pienso, como decían los griegos, pienso, luego existo. Y si existo, vivo. Y si vivo, tiene que haber una causa. Y esta causa es imposible que esté dentro de mí. Los griegos, sin tener un conocimiento profundo de la Biblia, concluyeron por la línea de la lógica elemental, se llama esto en la filosofía, que una persona no puede tener su razón de su existencia dentro de ella, porque yo no escogí nacer, ni tener el color de pelo que tengo, ni de piel, ni de ojos, ni de estatura. Algo me produjo, y esto que está dentro de mí nunca me podrá llegar a entender cómo fui yo puesto en este mundo. Esta razón tiene que ser fuera de mí, tiene que trascender de mí. Y entonces los griegos le llamaron al Dios desconocido. Hechos capítulo 17. Cuando Pablo llega a Atenas, había un montículo que se llamaba el Areópago, y ahí estaban los discípulos de Zenón, los epicúreos y los estoicos, el grupo más predominante en el siglo antes del siglo I de la época de Pablo, cuando ellos comenzaron a enseñar que la verdad y el placer era lo único que valía la pena seguir en la vida. Pero cuando Pablo llega a Atenas, ve una estatua grandísima que dice en Hechos 17, al Dios desconocido, y les dice Pablo, a ese Dios que ustedes le llaman la fuerza, ustedes que se van a cargar de energía a Teotihuacán, ustedes que creen y que se inclinan ante una estatua, esto que ustedes adoran por todas las partes del mundo y por todas las civilizaciones, yo les vengo a anunciar, se llama Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el universo no puede estar confinado a 4 paredes y llamarle a esto la iglesia. La iglesia no es el edificio, por el amor de Dios. No le llamemos tampoco esto el santuario, por el amor de Dios. Pásenle al santuario. ¿Cuál santuario? ¿De dónde sacaste eso? Pásenle al santuario. El santuario lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia, el conjunto de personas. Y si nos reunimos en Chapultepec, si nos reunimos en un VIPS, 4 o 5 personas, ahí está la iglesia. No es el lugar. En el Antiguo Testamento Dios se confinó en un tabernáculo y después en el templo de Salomón. Pero cuando vino Jesús, le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Mi Dios, mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar. Entonces llegamos a la Biblia y comienzan las vendas a caerse en nuestros ojos, comenzamos a ver la luz, comenzamos a ser iluminados, comenzamos a entender, ese Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, quiere guiarnos. Ese Dios te ama, ese Dios te está diciendo esta mañana, te amo, di mi vida por ti en una cruz, y entiende que separado de mí nunca podrás llegar a tu futuro ni lograr nada en tu vida. Entonces, la ciencia está de acuerdo que en el principio existieron 3 elementos: la materia, el espacio y el tiempo. Apúntalo: la materia, el espacio y el tiempo. Estos 3 elementos del universo son indivisibles. En otras palabras, no puede existir la materia sin el tiempo, ni el tiempo sin el espacio, porque el tiempo es relativo de acuerdo a la teoría que Alberto Einstein descubrió, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la materia por la velocidad del cuadrado de la luz multiplicado la luz de la luz al cuadrado. E igual a mc al cuadrado. Entonces, esto nos muestra que en el tiempo aquí en la Tierra es de una forma, porque la Tierra se traslada en 365 días. Te vas a Marte y el movimiento de Marte alrededor del Sol es más lento que el de la Tierra, por lo cual el tiempo en Marte es diferente al de nosotros. Y si tú te vas en un cohete mañana a Marte y tienes 40 años de edad y tu esposa también tiene 40 años de edad y pasan 5 años aquí en la Tierra y no ha bajado tu gavilán,
cuando Él regrese a la tierra, Él va a tener 2 o 3 años más nada más y tú vas a tener 55 años de edad. ¿Cuántos hombres dicen, mándenos a Marte? Lo estoy oyendo, ¿eh? No crean, aquí oigo también bastante sinvergüenzas. Bueno, entonces esto es verdad, todo esto que estamos hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX comenzamos con las física, matemáticas, aunque Blaise Pascal y Laplace e Isaac Newton ya habían entrado en el mundo de la investigación, la física y las matemáticas. No fue hasta el siglo XX pasado cuando comenzaron a establecerse claramente la mayor parte de las leyes, como las leyes nucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la gravitación que ya Newton había postulado 2 o 3 siglos de anticipación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios realmente comenzó y dice, en el principio, ¿qué vemos? En el principio, el tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, la materia, y los cielos, el espacio. ¿Se dan cuenta? Los 3 elementos que la física confirma que forman el universo se encuentran en el primer libro del Génesis. Bueno, vamos a seguir investigando. No hay ningún argumento que se pueda dar para poder probar que Dios no existe. Cuando alguien me dijo una vez, demuéstrame que existe Dios, yo le dije, demuéstrame que no existe. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No me podrás traer ningún argumento para que me digas que Dios no existe, más que especulaciones. Por ejemplo, los ateos dicen, bueno, es que yo no creo, yo no creo, tú, cabeza de aguacate. Tú eres el que no crees. A mí no me digas que yo, porque tengo otra perspectiva. Dice el ateo, yo no creo que exista Dios porque si existiera Dios, no hubiera mal, no hubiera por qué no destruye a Satanás, porque le falta misericordia, porque permite que los niños se mueran de cáncer, porque hay tsunamis, porque hay destrucción. Entonces el ateo en su mente no puede cuadrar a un Dios que permita estas cosas que llamamos nosotros tragedias. Y como en su mente él no puede cuadrar, y como dijo Dion Teofilito, ni lo podrá nunca, porque nuestra mente es de chinche, de renacuajo, de caracol, comparada con los pensamientos y los caminos del Dios del universo que no cabrían en nuestra mente. Entonces yo le digo a un ateo, ¿verdad? Muy bien, en tu mente tienes un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque entonces ese Dios que tú quieres que exista no debió haber permitido que el mal entrara al universo. ¿Correcto? Me contesta el ateo, amén, amén, amén. Yo, fíjate tu posición. Entonces tú estás pensando que si tú fueras Dios, serías más sabio que el Dios de la Biblia. Tú ahorita no entiendes por qué Él ha permitido eso. Y tu posición es la de, mira Dios, tú el Dios de la Biblia, bájate de ahí y te me sientas aquí. Yo soy el abogado que te voy a comenzar a acusar. A ver, contéstame, ¿por qué permitiste los tsunamis? ¿Por qué permitiste estas cosas? Etcétera, etcétera. Entonces te conviertes tú en el acusador, creyendo en tu soberbia intelectual, que tú tendrías un Dios mejor o que tú hubieras hecho un universo diferente al cual Dios creó, porque tú no entiendes las razones de la sabiduría por las cuales Dios permitió lo que Él existe ahorita. ¿Cómo puedes atreverte a creer que tú eres más sabio que Dios? Ahora, fíjate la posición honesta de un ateo, que ya los ateos ya casi no existen. La posición más honesta, intelectual y filosóficamente es la de una persona escéptica o un poco agnóstica. Agnóstico, sin conocimiento. Una posición honesta es la siguiente: yo no sé por qué existen todas estas cosas. Yo no entiendo por qué pasan todas estas cosas. Oh Dios, si tú existes,
yo te pido, Señor, que me hagas entender la razón que se encuentra detrás, porque estoy como un niño de 3 o 4 años que cuando su papá le hace pau, 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 el niño percibe que las nalgadas es un símbolo que el papá no lo quiere. Sin saber el niño, por su limitación intelectual, que el pau, pau, pau forma parte también del amor. Porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice Salomón en Proverbios. Si yo tuviera un oso que se cae en una trampa, un oso, y el oso supiera que lo que estoy tratando de hacer es sacarlo de la trampa, no me arañaría, ni tampoco me daría zarpazos ni mordidas, porque en su mente no entiende que le quiero hacer un bien a ese oso. Entonces él va a comenzar a hacerme así, y si él entendía que mi propósito es sacarlo de ahí, se dejaría mansamente sacar de la trampa. Y así somos nosotros también. Estamos en un mundo completamente limitado, intelectual y finitamente en nuestra capacidad de pensamiento. Y como no entendemos por qué hay muchas cosas que permite Dios, yo no puedo concluir. Como yo no lo entiendo, concluyo, no existe Dios. Eso no es honesto filosóficamente en el ateísmo. Más bien, Señor, te pido que tú me enseñes por qué permite estas cosas si existes. Esta fue la posición a la que yo llegué hace 43 años. Yo peleaba con estos pensamientos. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a compartir a Jesucristo, los amenacé de muerte. Yo traía una pistola 9 milímetros aquí detrás de mi cinturón desde los 14, 15 años de edad. Anduve armado. Y ya estaba con mis pensamientos de revolución social y Tlatelolco y por aquí, por allá, el comunismo, dialéctica materialista, el Che Guevara, bla, 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 bla. Y cuando me hablan de Cristo, yo los amenazo y les digo, saqué la pistola un día y se la puse en la cabeza y le dije, tú me vas a hablar de este Cristo, yo te mato. A mí no vengan con esas tonterías. Él fue un gran iluminado, fue un gran revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces leí 1 Corintios 1, del 21 en adelante. Y le hacía estas preguntas al grupo de cristianos que me persiguía tratando de convertirme al cristianismo. Y entonces leí ahí que la Biblia decía, porque lo necio de Dios, lo que a nosotros nos parece una necedad y una estupidez, es la sabiduría de Dios. Y lo débil de Dios, ese hombre que en la cruz murió sin que los dioses, como dicen los griegos, lo ayudaran, esa debilidad, y ese hombre en la cruz era la fuerza de Dios. Y Dios lo hizo a propósito para poder destruir nuestra sabiduría. Para que a través de nuestras conceptualizaciones y de nuestras resoluciones disque filosóficas, nunca encontráramos a Dios si Él no bajaba del cielo y nos revelaba quién es Él. Y eso fue lo que me cimbró y me puso en una posición de balance. ¿Qué estoy haciendo? Creyéndome yo que soy más inteligente que un Dios, creyendo que algún ser humano tiene la solución para la pobreza, para la injusticia, para la falta de paz en el mundo, para las enfermedades. Creemos que dentro de nosotros podemos resolver problemas que van más allá de la capacidad que tenemos como humanos para resolverlos. ¡Cuánto orgullo! Comencé a decir en mi vida, ¡cuánto orgullo! ¡Qué orgulloso soy! ¡Qué soberbia intelectual! ¡Qué Friedrich Nietzsche, ni qué 8 cuartos! ¡Qué Jean-Paul Sartre, ni qué Bertrand Russell, ni qué Sigmund Freud, ni qué Carlos Marx! Todos eran hombres como tú y como yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y caí de rodillas, hincado, reconociendo mi soberbia intelectual y la tontería de creer que algún día yo pudiera encontrar las respuestas. Si Él no bajaba del cielo, entraba a mi vida y me decía quién es Él. Y me mostraba hacia dónde podíamos caminar. Cuando Jesús moría en la cruz, había 2 grupos de personas, los religiosos y los griegos. Ahí estaban en la cruz, los religiosos y los griegos. Los religiosos, de acuerdo a su teología, ese hombre en la cruz no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque la teología de la Torá, o de los 5 libros primeros de la Biblia,
o de la religión de los judíos, está escrito en Deuteronomio: maldito el que es colgado en un madero. Síganme con mucho cuidado. Entonces los fariseos no podían creer que ese hombre dijera: soy el Hijo de Dios, y estaba convertido en una maldición. ¿Cómo puede Dios? Fíjense, ¿cómo puede Dios, preguntaban, maldecir a su Hijo? Qué conflicto intelectual, ¿verdad? No puede ser Dios. Y los griegos, Zeus, el dios Hércules, el dios de los rayos, que gigantes tremendos que los dioses los protegían. ¿Cómo puede ser ese hombre decirse el Hijo de Dios, cuando nuestros dioses nunca permitirían en la mitología griega hacerle eso a su Hijo? Entonces tanto los religiosos como los griegos fueron enloquecidos en su sabiduría, y Dios lo hizo a propósito. Ese hombre que moría hecho un guiñapo humano, débil ante nuestros ojos, tonto a nuestros ojos por haberse dejado amarrar las manos en Getsemaní y no usar su poder para ser liberado, Dios lo hacía a propósito, porque la palabra de la cruz es locura al que se pierde y poder de Dios al que se salva. Dios lo hizo a propósito. Este primer versículo de la Biblia refuta completamente el ateísmo, porque postula la existencia de un Dios. Refuta el materialismo, porque es Dios quien creó la materia. La materia no entró en el espacio sin nada, sin que nada la produjera. Refuta el panteísmo, porque el panteísmo enseña, como los gurús, tu padrino el gurú Maharaji enseñaba: yo soy Dios y el universo es Dios, todo es Dios. Dios es el universo, Dios es la materia, nosotros somos Dios, somos dioses todos. La Biblia enseña en este primer versículo que Dios está separado de su creación. No es cierto que todo sea Dios y que Dios sea todo. Eso se llama el panteísmo. Y en cuarto lugar, refuta la evolución, porque no somos el resultado de una evolución fortuita ni accidental de los animales, ni de una selección natural darwiniana. Si Carlos Darwin hubiera conocido el ADN que se descubre casi un siglo después de su libro El origen de las especies, el ácido desoxirribonucleico, que en 1954 se descubrió por los doctores Crick y Watson, Carlos Darwin nunca se hubiera atrevido a postular que venimos de una evolución natural. Yo no creo que haya sido tan grande soberbio Carlos Darwin. Simplemente yo leí el libro, yo lo leí 3 veces, El origen de las especies, cuando era estudiante, y simplemente él postuló, puso ahí una teoría. Él jamás ni siquiera la aceptó que era verdadera. Y por eso tú lees en el libro, chance puede que, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico. Él simplemente estaba postulando, ¿verdad?, enseñando que era una teoría que él traía, porque no había otra forma de poder determinar por métodos científicos de dónde nosotros venimos. Ahora, muy bien, esto también es el fundamento, esto es muy importante, verdadero, de toda la verdadera teología que existe, porque todas las filosofías humanistas, vamos a diferenciar. Humanismo es diferente a humanitarismo. Es importante definir términos cuando hablamos. El humanismo es la filosofía que enseña que el hombre es la corona de la creación, que el hombre va a encontrar dentro del hombre la respuesta de por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde nos vamos. El hombre tiene la capacidad de resolver la pobreza, la injusticia y la falta de paz. Esto se llama humanismo. Cuando alguien, un gobernante, un juez, un diputado, un teólogo, un filósofo comienzan a enseñar que nosotros podemos resolver los problemas de la humanidad, esa persona la puedes clasificar como un humanista. El humanitarismo es la compasión por los humanos, que es otra cosa. No confundas la magnesia con la gimnasia. Es completamente diferente. Una persona humanitaria es una persona que se compadece y se identifica con el dolor y el sufrimiento de los humanos.
Eso es muy diferente. Muy bien. Entonces, esto es el fundamento de la teología, porque los humanistas comienzan con el hombre como el amo de la creación. El hombre es la corona de la creación. El hombre va a conquistar el mundo. El hombre va a llegar a la época de Acuario. El hombre esto, el mundo va a mejorar. Eso es el humanismo. Y nos damos cuenta que la misma experiencia en el siglo XXI, donde nos encontramos, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Antier aterrizaron 2 aviones Hércules con más de 12 nucleares explosivos en Venezuela. Ya Putin está en Venezuela. Desde luego que Irán le acompaña con el grupo terrorista Hezbollah, porque Irán sostiene y mantiene al grupo terrorista más grande del universo, Hezbollah, desde hace más de 25 años. Ahí se encuentran ya, por la paranoia de este señor, ¿verdad?, de que dice que lo quieren matar. Pero ahí está la presencia ya, y no son juguetes, no son juguetes. Ya en Sudamérica se encuentra la presencia rusa, con el propósito de pasar la Navidad, jingle bells, para nada, ni van a cantar Noche de Paz tampoco. Estamos nosotros ante una filosofía que es verdadera como Dios, el creador, el diseñador, el legislador y el sustentador del universo. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 40, versículos 26 y 28, la Biblia, acerca del Dios de la Biblia. Isaías 40, 26 y 28. Levanten en alto vuestros ojos, nos manda Dios, y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este Dios, para que se te fundan los fusibles, este Dios, cada estrella de los billones que existen en el universo, les ha puesto nombre. Cuando vas a la peluquería, Dios sabe cuántos pelos te cortó el peluquero y cuántos te quedan en la cabeza. Cuando vas caminando por alguna calle y matas una hormiguita o matas una cucaracha en tu casa, Dios sabe que ese insecto dejó de existir. Cuando tú ves un hormiguero y ves la coordinación impresionante de las hormigas que no fueron anteriormente programadas ni son insectos indeterminados, sino que actúan instintivamente, y ves las hormiguitas cómo se cruzan, cada una sabe el granito de arena que tiene que cargar, dónde lo tiene que poner, quién las dirige, quién le dice aquí, 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 acá, quién hace el hormiguero, quién las gobierna, y cada hormiguita que existen en los billones de hormigueros en el mundo, Dios sabe cuántas son. Ahorita que tú llegaste aquí a este lugar, ¿verdad? Repito, no es la iglesia, a este edificio. Cuando tú llegaste, tú no sabes dónde te ibas a sentar. Dios sabe cuando tú llegaste a este lugar, quién iba a estar a tu derecha y quién iba a estar a tu izquierda, atrás y adelante. Dios sabe el momento exacto en que te vas a parar y te vas a ir a tu casa. Esto se encuentra en el Salmo 139. Aún las palabras están lejos de mí cuando Dios sabe lo que voy a hablar. Mis pensamientos los conoce. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías: cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Cuando estabas en el vientre de tu madre, un feto, yo sabía quién eras, Jeremías. Y cuando aún no nacías, te di por profeta a las naciones. Dios escribe nuestro destino desde el vientre de nuestra madre. Él sabía dónde ibas a nacer, quién iban a ser tus padres, cómo ibas a crecer, cómo íbamos a ser desarrollados. Él sabía cuándo su Hijo iba a aparecer en nuestra vida y tendríamos la oportunidad de recibirlo como Salvador. Y desde ese momento en adelante ya nos hace responsables
de la información y del conocimiento que tenemos de sus verdades. Mira las estrellas y cuéntalas, son incalculables, yo las conozco todas, dice Dios. Dice el versículo 28 del mismo capítulo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 45, versículo 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra, que la hizo, la compuso, no la creó en vano. Para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Guíanos, Señor, en este maravilloso estudio del Génesis, donde estamos estableciendo los principios básicos de tu teología, de tus caminos, para que podamos comprender, antes de seguir adelante, quién eres tú. Gracias porque nos has revelado el conocimiento de tu voluntad. Nos has dado a conocer quién eres mediante el Espíritu Santo y la Biblia. Nos has dado a tu Hijo en una cruz, porque no había otra forma. No existía ningún otro camino en la que el ser humano pudiera comprender que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y esta comprensión apenas estamos comenzando a entenderla. Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede amar como Dios ama, de una forma incondicional. El amor es sufrido, el amor no tiene envidia, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor. El amor es la virtud más grande de Dios, porque en esa cruz Dios nos dijo que nos amaba, que nos sigue amando, y cuando tengamos dudas de que Él no existe, simplemente recordemos la cruz de Cristo, porque en esa cruz Dios obtuvo nuestra salvación, y lo que parecía para los hombres debilidad e incomprensión era la sabiduría de Dios escondida detrás de esa cruz y de su Hijo Jesucristo, escondida para aquellos que han alcanzado la madurez y han alcanzado la sabiduría para comprender a ese Dios incomprensible sin la Biblia y sin el Espíritu Santo. En esta mañana Dios te pide que vengas a Él. Muchos de ustedes que nos escuchan por las redes sociales lo han estado buscando. Millones de personas lo siguen buscando y siguen buscando sin encontrar. Porque Jesús dijo: el que me ve a mí, ve a Dios. Y nadie conoce a Dios sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber por qué piensa como piensa y por qué hace lo que hace? Ven primero a su Hijo Jesucristo, porque Él es Jesús, quien el Padre escogió para que Él nos revele cómo es el Padre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para tener esta relación íntima con ese Dios increíblemente grande para mis pensamientos. Solo dile ahí en tu corazón: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo
gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.